Bienvenido a una videoclase más. Estamos en la unidad 3, técnicas de programación orientada a objeto. Vamos a continuar con la técnica herencia, que es la más importante en la programación orientada a objeto. Accesibilidad y visibilidad en la herencia. En una clase existen secciones públicas, privadas y protegidas. Quiere decir que hay tres tipos de herencia. Herencia pública, herencia privada y protegida. La herencia pública es accesible a todas las funciones. Con la herencia privada accedemos solo a los miembros de la clase y en que están definidos. Y con la herencia protegida pueden ser accedidos por clases derivadas. Quiere decir que si nosotros derivamos una clase, podemos acceder a sus datos miembros. Para ocultar detalles de la clase base y de clases y de funciones externas a la jerarquía de clases, utilizamos la herencia. Una clase base utiliza normalmente elementos protegidos en lugar de elementos privados. Accesos a variables y funciones según tipo de herencia. Tenemos dos tipos de herencias en pantalla, una pública y una privada. Y tenemos ciertos tipos de elementos en la cual podemos acceder o no a la clase derivada. Si tenemos una herencia de tipo pública, los elementos que vamos a tener es pública, protegida y privada. En la única elemento en la cual no podemos accesar a una clase derivada es en privada. Y con el tipo de herencia privada, igual tenemos los elementos pública, privada y protegida, donde podemos acceder de la clase derivada a la clase padre es en la pública, en la protegida, menos en la privada. Por defecto, la herencia es privada. En la herencia pública, una clase derivada tiene acceso a los elementos públicos y protegidos de su clase. Los elementos públicos se heredan como elementos públicos. Los elementos protegidos permanecen protegidos. Herencia privada. Una clase derivada hereda los miembros públicos y protegidos de la clase base de forma privada. Los miembros públicos y protegidos de la clase base se vuelven miembros privados de la clase derivada. Los miembros privados de la clase base son inaccesibles a las funciones miembros de la clase derivada. La herencia protegida, los miembros públicos y protegidos de la clase base se convierten en miembros protegidos de la clase derivada y los miembros privados de la clase base son inaccesibles. Esta herencia es apropiada cuando las facilidades o actitudes de la clase base son útiles en la implementación de la clase derivada, pero no son parte de la interfaz que el usuario de la clase puede ver. Recuerde que el usuario tiene una interfaz donde accede. La clase protegida no puede ser accedida por el usuario. La herencia protegida es todavía menos frecuente que la herencia privada. Tenemos tipos de herencia y accesos que permiten. En pantalla podemos ver la herencia pública, protegida y privada y tenemos el acceso a miembros de esa clase. Acceso a miembros de clase derivada. Podemos ver que la clase pública en privada es inaccesible. Podemos ver también que en la protegida, la privada es inaccesible. Y así sus elementos miembros como pública y protegida de la herencia pública, una es pública y la otra es protegida. Dentro de la herencia protegida, tanto acceso a los miembros de la clase miembro, pública y protegida son protegidas. En la tipo de herencia privada,
Acceder a los miembros de esa clase, ya sea pública o protegida, son privadas. Para terminar el concepto de herencia, vamos a dejar 2 ejercicios que le va a servir como autoevaluación sobre todos los conceptos que hemos visto sobre la herencia. En pantalla puede observar los 2 ejercicios que tiene que implementar en Argo UML. Otra técnica de programación orientada a objeto es el polimorfismo. Es la propiedad que permite a una operación tener el mismo nombre en clases diferentes y actuar de modo distintos en cada una de ellas. Una misma operación puede realizar diferentes acciones dependiendo del objeto sobre el que se aplique. Tenemos un ejemplo: abrir una puerta, abrir una ventana, abrir un libro, abrir una cuenta de ahorro. En cada caso se realiza una operación diferente. Eso es el polimorfismo. Cada clase implementa las acciones que tienen el mismo nombre de una clase principal. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos las clases creadas de puerta, ventana, libro, cuenta de ahorro y tenemos la función abrir, en la cual no devuelve ningún valor. En programación orientada a objeto, cada clase conoce cómo realizar esa operación. En la práctica, el polimorfismo significa la capacidad de una operación de ser interpretada solo por el propio objeto que la invoca. Es decir, cada clase o objeto conoce sus parámetros. Desde el punto de vista práctico de ejecución del programa, el polimorfismo se realiza en tiempo de ejecución, ya que durante la compilación no se conoce qué tipo de objeto y por consiguiente qué operación ha sido invocada. La importancia del polimorfismo. En el modelado se usan palabras iguales con comportamientos distintos. En el software, el polimorfismo toma ventaja de la herencia. En Java, el polimorfismo permite que un objeto determine en tiempo de ejecución la operación a realizar. Como vemos en pantalla el ejemplo, tenemos la clase figuras geométricas, que tiene la operación calcular superficie. Y tenemos las clases hijas, en la cual contiene el nombre de rectángulo, triángulo y circunferencia. Cada uno de las clases hijas utiliza la operación calcular superficie, pero cada clase hija va a saber cómo utilizar dicha operación. Si desea calcular la superficie, cada figura tiene un método distinto para hacerlo. Entonces, el polimorfismo permite definir una única función, calcular superficie, cuya implementación es diferente en las clases triángulo, rectángulo, circunferencia. Y en tiempo de ejecución se selecciona la función correspondiente al objeto seleccionado, como podemos ver en el ejemplo. Veamos otro ejemplo. No importa qué tipo de vehículo sea, ya que si llamamos al método getNúmeroRuedas, llamará al propio método dependiendo de cada subclase, pero el objeto no deja de ser vehículo también. Tenemos la clase principal vehículo, que tiene su atributo número de ruedas de tipo entero, y tenemos la función getNúmeroRuedas, en la cual no devuelve nada, y tenemos sus clases hijas, la cual utiliza el método getNúmeroRuedas. Y cada tipo de vehículo, ya sea auto, camión o moto, va a implementar el getNúmeroRuedas a su favor. Veamos otro ejemplo. No importa qué tipo de objeto sea, puede ser persona, alumno o empleado. Cuando invoque el método getNombre, llamará al propio de cada subclase, pero el objeto no deja de ser persona y puede estar almacenado en una variable de tipo persona. Vemos el ejemplo, la clase persona
que tiene la función getNombre, la cual no devuelve ningún valor. Y tenemos las subclases alumno y empleado, que utiliza la función getNombre de acuerdo al tipo de clase a implementar. Sobrecarga de operadores y funciones. Es un tipo especial de polimorfismo. La sobrecarga básica de operadores existe siempre. El operador más sirve para sumar números enteros o reales y concatenar cadenas. Pero si desea sumar números complejos, hay que sobrecargar el operador más para que permita realizar esta suma. El uso de operadores o funciones en forma diferente, dependiendo de los objetos sobre los cuales se está actuando, se denomina polimorfismo. Una cosa con distintas formas. Operador sobrecargado. Cuando a un operador existente se le permite operar con diferentes tipos de datos. La sobrecarga es una característica sobresaliente de los lenguajes de programación orientada a objetos. Veamos un ejemplo sobre la sobrecarga de métodos. La clase calculadora realiza las siguientes operaciones. SQRT aplicado en el atributo X. LN aplicado en el atributo X. Potencia aplicado así, atributo X elevado al atributo Y. La clase calculadora realiza la raíz cuadrada, el logaritmo natural y la potencia. Dependiendo de la operación a realizar, se crea un objeto calculadora, ya sea con 1 o 2 parámetros. Tenemos ahí un algoritmo o una secuencia de pasos en la cual podemos utilizar el test calculadora. Primero, seleccionamos la operación a realizar. Dependiendo de la operación, va a leer 1 o 2 valores. Crea el objeto Object calculadora con 1 o 2 parámetros. Invoca el método .object según la operación elegida. Como resultado tenemos que object.raíz cuadrada. Y tenemos aquí la clase test calculadora con la función probar, en la cual no devuelve ningún valor. Donde la calculadora tiene las variables o las propiedades X y Y de tipo doble. Y tiene la función crear y saca la raíz cuadrada, tiene la función logaritmo y tiene la función de potencia. Si usted ve, estamos creando o sobrecargando crear, ya que tiene en una función 2 parámetros y en la otra función tiene 1 parámetro. Pero ¿cómo vamos a usar el polimorfismo? La forma de usar el polimorfismo es a través de referencia a la clase base. En Java se deben seguir las siguientes reglas. Crear una jerarquía de clases con las operaciones importantes definidas por los métodos miembros declaradas como abstractos en la clase base. Las implementaciones específicas de los métodos abstractos se deben hacer en las clases derivadas. Cada clase derivada puede tener su propia versión del método. La instancia de esta clase se maneja a través de una referencia a la clase base. Este mecanismo es la ligadura dinámica y es la esencia del polimorfismo en Java. Algunas ventajas del polimorfismo es que en Java el polimorfismo hace su sistema más flexible, sin perder ninguna ventaja de la compilación estática de tipos que tienen lugar en tiempos de la compilación. Algunas aplicaciones son la más frecuente. Las aplicaciones más frecuentes del polimorfismo son especialización de la clase derivadas, uso más común,
derivar clases especializadas de las clases que han sido definidas. Aumenta la eficiencia de la subclase mientras conserva un alto grado de flexibilidad. Otra aplicación son las estructuras de datos heterogéneos. Estas estructuras son fáciles de diseñar y dibujar, sin perder la comprobación de tipos de elementos utilizados. Tenemos gestión de una jerarquía de clases. Las jerarquías son colecciones de clases altamente estructuradas, con relaciones de herencia que se pueden extender fácilmente. Otra técnica de programación son las interfaces. Permite declarar un conjunto de constantes y de cabecera de métodos abstractos. Estas deben implementarse en las clases y constituyen su interfaz. Forma de declarar que todos los métodos de una clase son públicos y abstractos. Con ello se especifica el comportamiento común de todas las clases que implementa la interfaz. Es decir, cuando creamos una interfaz, todos los métodos de la clase son públicos y al mismo tiempo abstractos. Un ejemplo de interfaz. Una tienda tiene el día de hoy las siguientes políticas. Descuento. 20% para las personas mayores. Descontar una cantidad fija. $50. Aplicar 20% a personas mayores y además descontar $50. Esos son los descuentos que tiene una tienda. Vamos a crear una clase abstracta, la cual va a aplicar una interfaz. Si ustedes observan en el ejemplo, tenemos la clase abstracta venta, que tiene como atributo el total y tiene como operación calcular total, que no devuelve ningún valor. Y cada clase tiene su interfaz. ¿Cómo lo definimos? Interponiendo la palabra interfaz. Esta estrategia fijar precio de venta. Dicha clase tiene calcular total que viene o tiene relación con su clase abstracta. Dicha interfaz tiene asignada 3 subclases: la estrategia de precio, porcentaje, descuento, la estrategia de precio, descuento absoluto y la estrategia de precio compuesta. Tenemos los métodos, la cual viene de la clase abstracta, que es calcular total, y está implementado en las 3 subclases. Y si vemos la clase estrategia de precio compuesta, además de la función calcular total, tiene su propia función, que es agregar. Otra técnica de programación orientada a objetos que hemos visto en clases anteriores es la reusabilidad o la reutilización de código. Una vez que se ha creado, escrito y depurado una clase, se puede poner a disposición de otros programadores. La herencia amplía a la reusabilidad. A una clase existente se le puede añadir nuevas características, derivando una nueva clase de la clase existente. Esta técnica es uno de los grandes beneficios de la programación orientada a objetos. Teniendo nuestra clase depurada y escrita en alguna parte, nosotros podemos acceder a dichas clases. Digamos, estamos reutilizando el código. ¿Cuáles son las ventajas de la herencia? Primero, la reducción de código. Al compartir nuestro código, estamos reduciendo el código que contiene dicha clase. Segundo, admitir el concepto de abstracción de la funcionalidad común. La escritura de código reusable es importante en el diseño de un código. Debe diseñar sus propios programas de modo que pueda reutilizar sus clases, sus algoritmos y su estructura de datos.
Esta es una buena práctica que debemos tener en cuenta. Cuando diseñemos nuestros programas, tanto los algoritmos como nuestras clases, las tenemos que diseñar de forma que podamos reutilizarlas, que es para aprovechar la ventaja de la programación orientada a objetos. Debemos evitar diseñar código con exceso o específico para casos puntuales. Siempre que sea posible, hay que reutilizar el código existente. Hemos llegado al final de nuestra videoclase. Gracias por su atención. Hasta la próxima.